interpongamos la causa, pues la única más rapidita es que José ya me pagó. ¿Tienes ahí uno que otro testigo? Pues sí, ya tengo ahí 2, 3 contraritos que órale, pues ahí te va. ¿Y sabe qué ocasionaba si yo acusaba a mi mujer falsamente, ¿no? Porque estaba yo acusándola falsamente? Si yo la acusaba por eso, no solamente yo le daba carta de divorcio, sino la ley, ¿sabe qué mandaba? Que ella muriera a pedradas. O sea, era una matazón de mujeres inocentes como usted no tiene ni idea. Porque recuerdan cuando hallaron a esa mujer también adulterando, ¿cómo no la llevaron ante el Señor Jesucristo y que ordenaba la ley? Entonces, obviamente, si yo le levantaba ese falso y el juez lo afirmaba, no, sí, y aquí tengo los testigos, sí, entonces todos los demás la enjuiciaban y decían, pues llévatela entonces y acaba con ella. Eso es lo que le daba temor a José cuando María le dice, José, estoy embarazada. ¿Qué? Estoy embarazada. Discúlpame, perdóname, pero mira, sucedió así. La Biblia dice que José, como la amaba, así dice, quiso dejarla en secreto. O sea, abandonarla en secreto. ¿Sabe por qué? Porque si lo hacía en público, la iban a matar. Entonces, hasta que vino el ángel y habló con José. ¿Sí recuerdan eso? El ángel vino y habló con José. Sí, porque eran bien estrictas las leyes judías, hermano, en ese sentido. Las bodas eran impresionantes las bodas, pero los compromisos que se hacían, hay muchas referencias. Espero, a ver, si no me dejaban saber esto, pero tengo que decirlo. Por ejemplo, en las bodas judías tenían que desposarse, es decir, se comprometían, pero durante ese compromiso el esposo iba y le preparaba todo a la esposa para que en cualquier momento, ya cuando estaba pedida, en cualquier momento el esposo iba a llegar por ella. De ahí la referencia que dice que el Señor Jesucristo, como el esposo, en cualquier momento vendrá por su iglesia. ¿Sí? El novio también, cuando iba a ir por la esposa, ya estaba pedida, ya estaba lista, pero era una regla, era una ley, que si yo iba y pedía a mi esposa, o la que iba a ser mi esposa, para casarme con ella, su familia de ella me exigía, no te la puedes llevar, ni se puede hacer una fiesta de bodas hasta que no tengas dónde meterla. Esas eran las leyes. Entonces yo iba y preparaba. Obviamente mi padre, si yo tenía un padre, obviamente, que tenía tierras, que tenía esto, y me decía, este es tu terreno, hijo, aquí tú vas a construir tu casa, esto te pertenece a ti porque ya te vas a casar, entonces tienes que dejar mi casa, aunque vivamos en el mismo terreno, pero mi casa está hasta allá y tu casa va a estar hasta acá. Por eso la ley decía, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. ¿Sí? O sea, hará su propia casa. Entonces yo iba y construía, preparaba todo, mi casita donde iba yo a tener a mi esposa, y según las posibilidades y al gusto. Si la querías con un estilo grecorromano, si la querías así una chocita, si la querías así, como tú la planearas. Y entonces le ibas y le decías, ya cuando habías comprometido, le decías a la novia y le decías a la familia, yo regreso por ella. Pero ellos no sabían cuándo ibas a regresar, porque la ley te ordenaba que regresaras ya hasta que tuvieras dónde meterla. ¿Sí? Aquí los mexicanos primero buscamos mujer y luego buscamos dónde meterla, ¿verdad? Bueno,
Por eso la referencia del novio, que cuando Cristo Jesús dice que vendrá, la novia tiene que estar lista. Entonces, de igual manera, cuando ya venían los amigos, ya acababa de hacer su casa y le decía, se juntaba a sus amigos más íntimos, y decía, acompáñenme con mi esposa, porque ya terminé la casa, ya tengo esto, ya tengo el otro, y ya planeaba él toda la boda, él planeaba todo, y entonces ya llegaba a la casa de la novia y le decía, ya vine por ti, mi amor. Y podía llegar en la mañana, en la noche, a medianoche, en la madrugada, ¿sí? A la hora que era. Y solamente se tocaban las trompetas del shofar y se oía la voz, ¡el novio ha llegado! Y era tiempo de que la novia saliera para ir a la casa del novio y ahí celebrar una fiesta en la unión, haciendo sus votos delante del Señor por 7 días. 7 días tardaba la fiesta. Por eso cuando Cristo estuvo en las bodas de Caná, pues imagínense cómo nos iba a acabar el vino, si eran 7 días de pachanga. Y fíjate bien, déjame decirte algo, ¿ok? Ahí ya se hacía la reunión, ahí ya se hacía el enlace, ya el rabino hacía el enlace, y entonces todos los invitados sentados a las mesas en el primer día, en el primer día de la ceremonia de la fiesta, todos los invitados sentados a las mesas, todos en su reunión. Pero los novios ya como esposos instituidos por la ley y los rabinos o el rabino, los dejaban a ellos en su fiesta y ellos iban a la fiesta suya. O sea, a consumar el matrimonio, a su primer relación íntima como esposos. Y si en esa primer relación no había señal de virginidad, se cancelaba fiesta, se cancelaba todo y se expedía inmediatamente la carta del divorcio. Qué tremendo, ¿verdad? Bueno, le doy todo este panorama para que podamos entender los pasajes de la Biblia, porque a veces lo leemos así, pero no entendemos los trasfondos culturales. ¿A qué se refería el Señor? Por eso dice el Señor lo siguiente. Verso 8. Él les dijo, por la dureza de su corazón, Moisés les permitió divorciarse de sus esposas, pero no ha sido así desde el principio. O sea, Dios no lo ordenó así, sino la dureza del corazón ocasionó que hubiese esto. Pero yo, aquí ya viene Cristo, que es la gracia, aquí ya no es la ley, aquí ya no es lo que instituyó el Señor a través de Moisés, aquí ya es la gracia, aquí ya es Cristo, aquí ya es en el nuevo pacto. Esto que va a dar Cristo ahorita ya es en el nuevo pacto. Por eso les dice, pero yo, ¿qué? Les digo, verso 9, ¿cómo dice en esa versión? ¿Sí? Bájale un poquito, ¿no? Porque ahí que está aquí, ¿verdad? Bueno, pero ¿tiene usted ahí su Biblia? ¿Cómo dice? Pero yo digo que cualquiera que repudia. Hasta ahí nada más, espérame tantito, vámonos con calma. Ahí dice el Señor, yo, esto lo digo yo. Ya no es la ley, ya no es lo que le fue dado a Moisés, ya no es la corriente del rabino Shammai o del rabino Jalei, ya no es la corriente de ninguno de los dos, esto lo digo yo. Por eso Pablo decía, el Señor, lo que había dicho el Señor, dice, esto lo dijo el Señor, no yo. ¿Sí se acuerdan? Lo que leímos en Corintios. Bueno, ¿qué dijo el Señor? Verso 9, ahora sí lo leemos de corrido. Pero yo les digo que el que se divorcie de su esposa, que eso es repudiar, el que se divorcie de su esposa
no habiendo ella cometido adulterio, ahí viene la primer causal. En esta versión Reina Valera dice: yo os digo que cualquiera que repudia, o sea, se divorcia de su mujer, salvo por causa de fornicación, Que le haya sido infiel. Aunque le haya sido infiel. Eso es lo que originalmente dice en el hebreo, en la ley de Moisés, en la infidelidad. Salvo que le haya sido infiel. Esa es la causal que el Señor Jesucristo es la única de las... Son dos causales principales que vamos a encontrar, pero la que es clara, total y absoluta de parte del Señor Jesucristo es esta. Hay otra que menciona el apóstol Pablo, a ver si llegamos hasta ahí. Bueno, la única causal era por la infidelidad. Podía haber sido desde antes de haberse comprometido como esposos, esa infidelidad, porque si no le era confesada su situación, y si él aceptaba como tal estaba bien, pero si no le confesaba a ella su situación y aún así llegaba a la boda, pues eso era infidelidad. Bueno, en los días del Señor Jesucristo, obviamente todavía eso estaba en práctica. Él expone esto, pero una vez, si yo me uní a mi esposa y mi esposa llevamos 1 año, 2 años, 3 años, 5 años de casados, 10 años de casados, pero ella o yo cometemos alguna infidelidad, esa es la única causal, bíblicamente hablando, por lo cual yo me puedo separar de ella o ella se puede separar de mí. Es la única causal. Es que somos incompatibles de carácter. Es que eso no sirve, bíblicamente no sirve. Si tú te separaste porque eres incompatible de carácter o porque no eras compatible de carácter o por eso no funciona. A la luz de las escrituras eso no es causal. La única razón, el único motivo aquí, como lo expresa la palabra del Señor, es que haya habido un acto de infidelidad. Si hubo un acto de infidelidad, se acabó. Yo os digo, verso 9 otra vez, para que quede claro, que el que se divorcie de su esposa, no habiendo ella cometido adulterio, o sea, si no cometió infidelidad, y tú te divorcias y te casas con otra, entonces tú cometes adulterio. Porque la única razón por el cual puedes quedar libre de ese compromiso es por una infidelidad. Y el que se case con una mujer divorciada, por esa razón, por ese motivo, comete adulterio. Vean lo que dijeron los discípulos. Sus discípulos le dijeron, verso 10: si tal es la limitante en la relación entre varón y mujer, pues mejor no conviene casarse. ¿A qué discípulos estos, verdad? Pues muchos ya estaban casaditos. Me atrevo a pensar que yo creo que la mayoría de todos. ¿Sí? Aunque la Biblia nada más da testimonio de Pedro, ¿no? En cuanto a, o sea, menciona a la suegra. Pero pues los otros ya también eran de edad más o menos, ¿no? El más jovencito era Juan, pero yo creo que ya tenían esto, ya habían tenido su experiencia en matrimonio. Si se hubieran divorciado o no, eso sí, quién sabe, pero seguramente ya habían tenido su experiencia de matrimonio. Y ellos dijeron, pues qué difícil es esto, ¿no? Porque mejor que entre varón y mujer, mejor sería conveniente pues no casarse. Pues es que precisamente este es el punto, hermano, que el matrimonio es un pacto desde un principio y como tal se tiene que ver.
y como tal se tiene que examinar, y como tal se tiene que caminar. O sea, un matrimonio no es como echarte un plato de frijoles. ¿Sí? Un matrimonio a la luz de los ojos de Dios, que lo estamos viendo como lo catalogó desde el principio, varón y hembra los creó. Y escúchenme bien esto, porque también esto nos ayuda para entender. El día de ayer fue 15, digo 5, sí, ¿verdad? Hoy es 6, o sea, después del 5 viene el 6, sí, ¿verdad? Sí, y antes del 5 es el 4. Entonces no estamos mal, ¿verdad? Entonces, el día de ayer no sé si llegaron a sus redes de ustedes una notificación a donde se iba a discutir un asunto en la Cámara de Diputados, si no me recuerdo, diputados, acerca de las leyes para dar esas nuevas leyes esos cambios, establecer esos cambios para poder permitir sin ningún problema, bajo todas las leyes, a que en las escuelas ya les enseñen a los niños que hay libertad para poder tener una decisión propia, empezar a enseñar al niño, si el niño decide o el adolescente decide, la idea es empezar a meterlo en las primarias, secundarias, etcétera, porque si él decide tener una relación con una persona del mismo sexo, es algo para ellos ya va a ser permitido, ya va a ser, o sea, que esa es la idea, que ya que les empiecen a dar esa terapia, esa enseñanza a los niños desde las escuelas. Todavía no está abiertamente, aunque sí ya hay pequeños chispacitos por ahí en las escuelas, ¿verdad? Pero no está abierto ni legislado al respecto, pero se busca esto. Ayer iba a haber esa discusión por una propuesta de uno de los diputados, bueno, varios, pero uno que está encabezando todo esto para que ya se promueva que se haga todo esto. ¿Qué respuesta nosotros como hijos de Dios podemos dar? Aquí está. Esta es la respuesta que podemos dar. ¿Qué no has escuchado? ¿Qué no has leído? ¿Qué no has entendido? Que desde un principio Dios los creó varón y hembra. Desde un principio. Y esos principios no se pueden cambiar. Así está establecido. Y el hombre puede argumentar cualquier cosa que quiera argumentar, pero estos son los principios que Dios estableció. Varón y hembra, porque si no hubiera sido así, pues el Señor del lado de derecho de su costilla hubiera creado a una mujer, y del lado izquierdo o viceversa hubiera creado un hombre, y le dirían, pues escoge, tienes la libertad, ¿quieres el varón o quieres la mujer? Si así fuera desde el principio, ¿de acuerdo? O en vez de crearle a una mujer, le hubiese creado un varón. Todo barbón y bigotón. ¿Sí? Esa es la respuesta que podemos tener. Esa es la respuesta que debemos dar. Pero ay, pastor, pero ¿dónde está entonces el amor? ¿Dónde está entonces la gracia? ¿Dónde está, no sé, tantos argumentos? El que tienes que aceptar a tus semejantes. Sí, yo acepto a la persona, mas no lo que practica la persona. ¿Sí? O sea, yo puedo aceptarte como persona, pero no podría yo aprobar bíblicamente ni de acuerdo al Señor lo que tú pudieras estar practicando.
mucho menos participar de algo así. ¿Se entiende? No sabemos a dónde debemos orar, porque de veras que las leyes pueden cambiar tan tremendas en nuestro país, ¿eh? Debemos orar, porque en los Estados Unidos, por lo menos, aquí yo no he escuchado un caso, pero escuché un caso en los Estados Unidos, que un pastor tenía un problema muy fuerte porque estaban a punto de cerrar la iglesia. Uno que yo me enteré, una persona, no puede haber muchos más. Estaban a punto de cerrar la iglesia en los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque se negó a aceptar una relación de esta, de varón con varón, de mujer con mujer. Se negó. Lo demandaron por haberse negado a aceptar esa relación, y las leyes de ese estado, por lo menos, estaban a punto de cerrarle la iglesia. Estaban litigando con abogados sobre ese punto, pero a la persona esta que se sintió ofendida porque el pastor le dijo, no, perdón, pero yo no te puedo, oiga, es que quiero que me case con fulanito de tal. ¿Cómo fulanito? Debería ser, búscate una fulanita, no un fulanito. No, es que quiero un fulanito. No, pues perdón, pero no. Pues como aceptó, ya se imagina. No sé qué vaya a pasar a futuros aquí con los fulanitos y con las fulanitas. ¿Verdad? ¿Sí me está entendiendo? Pero tenemos que orar al Señor. Esto no es novedoso porque la maldad sigue creciendo. ¿Sí? La maldad avanza, la maldad crece. Oremos al Señor y clamemos al Señor para que no se llegue a esos grados, ¿no? Pero no se puede. Hay casos de personas así, bueno, tenemos que orar por ellos y pedirles. Yo no lo voy a decirle, ¿sabes qué? Ni me saludes, mano, porque, o ni me saludes tu mujer, o ni, si practicas el lesbianismo, o tu varón, ni me saludes porque practicamos. No, eso ya sería discriminar. No, yo voy a orar por ti, pero tampoco voy a permitir a participar de una situación así. Voy a orar por ti, te voy a aceptar. Vamos, si tú quieres venir a escuchar la palabra del Señor, con toda la libertad, ven y escucha la palabra del Señor. Pero de día que tú me quieras decir, mire, le presento a mi novio y quisiera que dentro de un mes nos case, pues ya hay muchas cosas diferentes. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, aquí está claro, las respuestas en la Biblia las encontramos claras, totales, nítidas. Solo hay que entenderlas y hay que escudriñarlas. Bueno, el tiempo ya se me fue. Pero esto es a lo que Pablo se refería de lo que dijo el Señor. El Señor Jesucristo dijo esto: tú no te puedes separar de tu mujer por cualquier cosa. La única causal, el único motivo sería este. Nada más. ¿De acuerdo? A los que están unidos en matrimonio mando yo, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido y se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer, a no ser por esta causal, me estoy explicando, ¿de acuerdo? A no ser por este motivo o por esta razón. Fuera de ahí ya no hay motivos, ya no hay razones. Ahora, seguimos leyendo, por favor, ahora en verso 11. Pero si se separe, permanezca sin varón o reconcíliese con su marido, y el marido no abandone a su esposa. Entonces, por favor, a los demás digo yo, ahí ya es Pablo hablando, no mi Señor, sino yo. Obviamente él tenía el Espíritu Santo. Si algún hermano tiene esposa no creyente, ¿se dan esos casos o no? Sí. ¿Hay hermanos que tienen esposas que no son creyentes? Sí, muchos. ¿Hay hermanas que tienen esposos que no sean creyentes? Más todavía. Más todavía. ¿Sí? ¿Hay hermanas que tienen esposos que no sean creyentes? Sí, los hay.
hay hermanos que tienen esposas que no sean creyentes, también los hay. Aunque son más los casos que sean los incrédulos, ¿verdad? Son más los casos de los incrédulos. ¿Qué hacer en esos casos? Dice el apóstol Pablo, esto lo digo yo, dice, si tú tienes una esposa o un esposo que no es creyente, y tú, dice, y ella, hablando de la mujer que no es creyente, dice, consiste en vivir con él, pues no te separes de él. Si tú consistes en vivir con él, ese consistes tiene mucho significado. Ese consistes tiene mucho significado. Y ahorita te voy a explicar qué significa ese consiste. Porque el marido no creyente es santificado por la esposa creyente. Y la esposa no creyente es santificado por el marido creyente. Ya que de otro modo sus hijos serían impuros, o dice inmundos en otra versión. Mientras que ahora son santos o limpios, dice la versión Peshitta, impuros y limpios, mientras que ahora son limpios o santos, ¿ok? Porque la santidad va de la mano de la limpieza. Cuando se habla en la Biblia de santidad, se está hablando también de limpieza. Por eso se usa estos términos. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir que si tú tienes tu esposo que no es creyente, o tienes tu esposa que no es creyente, ese consiste quiere decir que él esté de acuerdo o que ella esté de acuerdo en tu fe que tienes en el Señor Jesucristo, en que perseveres en el camino del Señor